Israelito, Mano, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Antonio. Israel. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor ¿Cómo Antonio. está? Sandro, un gusto verte. Buenas Lo tardes. propio, gracias por tenernos acá en su despacho. Sí, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Antonio, ¿no? Doctor Antonio Olivera Castillo, abogado desde hace 20 años, ¿no? Es especialista en derecho civil. Así es, así también es socio fundador del estudio jurídico Olivera Castillo, ubicado en calle Humberto Luna, 227, oficina 101, en la urbanización Magisterio. Así es. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de poder compartir con usted este tema importante y también iniciar agradeciendo, ¿no?, por haber aceptado nuestra invitación para poder hacer este programa que va a ser muy nutritivo para todos nuestros usuarios, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema muy importante en el ámbito jurídico y también en el ámbito inmobiliario, ¿no? El día de hoy vamos a tocar el tema de la sucesión intestada y también el anticipo de legítima. Dos temas muy importantes. Muchas veces nosotros no tenemos tan en claro, no hemos profundizado mucho en el tema, ¿no? Y el día de hoy, pues, este programa está hecho para poder, más que todo, aclarar todas las dudas que nuestros clientes puedan tener. Y aportar valor también, porque gran parte de las dudas son justamente estos temas, entonces va a ser de gran ayuda para para la gente que nos logra vea. asesorar, ¿no? Exacto. Doctor Antonio, por favor, ¿tiene algo que decir a nuestro público antes de iniciar? Bueno, Israel, Sandro, les agradezco por vuestra invitación. Están en su casa y agradezco este espacio que ustedes tienen, que me parece muy importante para todas las personas que muchas veces no pueden acceder a una consulta legal y que tienen ciertas dudas sobre estos dos temas que son muy importantes, ¿no? Como es la sucesión intestada y el anticipo de legítima, donde además permiten asegurar a una persona cuando pretende dejar a sus herederos bienes Así o los es. quiere anticipar, ¿no? Correcto. Entonces existen siempre dudas y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Excelente. doctor Antonio. Gracias. Bueno, entonces, empezaremos esta entrevista con el tema de sucesión intestada, doctor Antonio. Nosotros, bueno, tenemos un concepto, ¿no? Pero por favor quisiéramos profundizar más en el tema y quisiera iniciar con la primera pregunta. Para todos aquellos también que no saben mucho, ¿no?, qué es una sucesión intestada. Doctor Antonio, por favor, ¿qué es la sucesión intestada? Bien, antes de entrar básicamente a hablar lo que es una sucesión intestada, para efectos de que se entienda lo que es la sucesión intestada, debo referir que desde el fallecimiento de una persona, los derechos y obligaciones, bienes que tiene una persona, desde ese momento pasan a favor de sus herederos. En ese contexto, la sucesión intestada se presenta cuando una persona muere sin dejar testamento. ¿Por efecto de qué? El testamento es un acto jurídico de una persona viva importante. ¿Por qué? En el testamento lo primero que hace una persona natural es instituir a los herederos, es decir, determinar y señalar quiénes son sus herederos. Y a partir de ello procede a expresar su voluntad respecto de la masa hereditaria o la herencia que va a dejar a estos sus herederos. Pero ¿qué pasa? En el país no existe mucho la cultura de dejar testamento. Exacto. Entonces, es más, se tiene el criterio, varias veces personas tienen la idea de que por dejar el testamento ya me voy a morir y soy joven y no me va a pasar nada. Pese a que la vida, uno en estos tiempos hemos pasado el COVID, no sabe en qué momento uno vaya a descansar en paz. Claro. ¿No? Así En ese es. contexto, cuando una persona no ha elaborado su testamento y fallece y tiene herederos forzosos, sus herederos, vamos a poner el ejemplo básicamente, los hijos y la cónyuge, tienen vocación hereditaria. Son los llamados a heredar, son herederos forzosos, pero tienen vocación hereditaria. ¿Y cómo se instituyen como herederos? Si no hay testamento, ahí viene lo que se llama la sucesión intestada. Excelente. Es el trámite que realizan los herederos para ser declarados, valga la redundancia, herederos de la persona que ha fallecido. Excelente. Y la sucesión intestada se puede tramitar de dos formas. Un trámite es ante el juez de paz letrado del lugar donde tuvo su último domicilio la persona que ha fallecido, o en su defecto se puede también hacer el trámite notarial. Entonces, para tramitar la sucesión intestada, instituirse como heredero, se tiene dos trámites. El trámite judicial ante un juzgado de paz letrado, o bien ante el notario
en un trámite de sucesión intestada notarial. Excelente. Y bajo su experiencia, doctor, ¿cuál de estas vías sería la más factible, la más accesible, la que tome menos tiempo? Bien, obviamente la más económicamente más al alcance de las personas obviamente es el Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, por la carga que tienen muchas veces los juzgados de paz letrado, ya que también son competentes para ver cuestiones de familia, alimentos específicamente, y otras materias, entonces el trámite es muy sencillo, es un proceso no contencioso. Es un proceso no contencioso porque no hay litis, simplemente uno acredita la calidad de heredero, el juez verifica que cumplan los requisitos y los declara como herederos, pero son trámites, o sea, son etapas que tienen que cumplir el procedimiento no contencioso, que lo hace que demore. Un promedio en un juzgado de paz, una sucesión intestada demora entre 6 u 8 meses, y por ahí si hay una dilación por una publicación, por alguna observación, puede demorar un poco más, y es menos oneroso. Lo más rápido para tramitar la sucesión intestada sería el trámite notarial, pero obviamente el notario, si bien es cierto, presta un servicio público, pero ellos tienen unos costos que lo hacen más caro, y muchas veces las personas prefieren acudir al Poder Judicial porque es menos oneroso. Claro, y obviamente donde el notario, como no tiene la carga que tiene el Poder Judicial, el trámite se hace más rápido, ¿no? Que pueden salir en unos 2-3 meses. O sea, el Poder Judicial es más rápido. No, el notario. El Poder Judicial, por la carga que tiene, demora un poco, pero obviamente el costo es mucho menor. Así es. Correcto. Excelente, doctor. Nuestra segunda pregunta, ¿qué documentos son los que se necesitan para hacer una sucesión intestada? Bueno, para hacer una sucesión intestada, sea notarial o sea judicial, se requieren los mismos documentos. Y son los siguientes. En registros públicos se tiene que solicitar el certificado negativo de testamento, es decir, registros públicos te da una constancia que la persona fallecida no tiene testamento registrado. Perfecto. Ese es uno. El segundo es el certificado negativo de sucesión intestada, es decir, registros públicos también te da una constancia de que la persona fallecida no hay otro que haya tramitado una sucesión intestada. Excelente. Esos dos como requisito. Obviamente te piden el certificado de la partida de defunción. Si eres cónyuge, la partida de matrimonio; si hay hijos, las partidas de nacimiento de los hijos. Excelente. Y la relación de bienes de la persona que ha fallecido, ¿no? Vehiculares, inmuebles, etc. Excelente. Relación de bienes conocidos, dice la norma específicamente. Perfecto. Ahora que estaba hablando, me surge una pregunta. ¿Qué pasa si, digamos, la persona que ha fallecido ha tenido su esposa? ¿Ok? Entonces, y también a la par ha tenido otro vínculo familiar con otra persona y ha tenido otros hijos. ¿Quién sería la persona encargada que tendría que hacer la sucesión intestada? ¿La esposa o la nueva pareja? Mire, a ver, buena pregunta, porque es algo que ocurre. Sí, es algo que ocurre infrecuentemente. Pues. Bueno, de primer orden, generalmente en esos casos, quien peticiona la sucesión intestada es la cónyuge. Excelente. ¿No? Pero si se da la circunstancia de que hay hijos mayores, cualquiera de los hijos mayores puede iniciar el trámite, sin necesidad de la intervención de todos los herederos. Lo que sí la norma exige es que la persona que realice el trámite cumpla con adjuntar las partidas de nacimiento de sus hermanos, de padre y madre, o bien los medios hermanos que pueda tener, padre solo por papá o por mamá, ¿no? Okay. Y la partida de matrimonio del cónyuge. ¿Por qué hay ya resoluciones? Porque ¿qué suele ocurrir? La madre inicia el trámite de sucesión intestada y solo considera a sus hijos, mas no considera a los hijos extramatrimoniales, que puede ser uno, puede ser dos. Y ya existen resoluciones que eso constituiría un delito denominado de falsedad ideológica, por el hecho de no incluir a los demás herederos. Entonces es obligación de la persona que tramita la sucesión intestada incluir a todos los herederos forzosos, salvo que obviamente desconozca de la existencia de un hijo extramatrimonial. Eso es una cosa distinta, ¿no? Y si digamos, pues obvia una persona y desconoce pues de esa persona, pues ¿qué pasaría a futuro? Interesante la pregunta. Si se tramita una sucesión intestada
y la norma a eso denomina la preterición o el olvido de un heredero, para eso se iniciaría el proceso de petición de herencia y acumulativamente solicitar la inclusión de heredero. Eso lo prevé la norma. Claro. Ok. Entonces, de esa forma, al heredero forzoso que no ha sido incluido en la sucesión intestada, y esto sí es obviamente solo judicialmente, se inicia el proceso de petición de herencia y acumulativamente la inclusión de heredero. Entonces el juez, luego de verificar los documentos y acreditada que es un heredero forzoso que no ha sido incluido en la sucesión intestada, el juez declara fundada la demanda y ordena en el registro que se inscriba la inclusión de este heredero forzoso no considerado en la sucesión intestada. Interesante. Excelente, Ujú. excelente, doctor. Muy, muy interesante, ¿no? Son casos que pasan. Y son casos muy frecuentes. Muy frecuentes. Son casos Si muy podría frecuentes. acoplar una pregunta, justamente tuve una situación en Alto Cosco con un cliente, en realidad no era un cliente, sucede que yo promovía terrenos allá hace un par de años, y llego a una casa y veo una banda, ¿no? Una bandita negra, y obviamente el significado era que había fallecido la persona, ¿no? Entonces indago, pregunto, y me decían que la persona que había fallecido no tenía hijos, no tenía esposa, era un señor soltero. Y sus hijos vivían, no sé, creo que era en Puerto Maldonado, no tenía nadie que lo reconozca. O sea, el señor ya lo habían enterrado, no sé qué pasó, si se lo llevaron o no, pero nadie reclamaba la casa. En ese caso, ¿quiénes serían sus herederos? A ver, la norma establece que constituyen herederos forzosos, obviamente en primer orden, los descendientes, Ya. es decir, hijos, nietos y cónyuges. Ujú. Al no A tener, primer grado. claro, Exacto, ya. así es, al no tener descendientes ni cónyuge, obviamente quienes vendrían a ser los herederos de segundo orden vendrían a ser los ascendientes, es decir, los padres. Ok. Y si no tiene padres, los que ya empiezan a ingresar en orden de derecho hereditario serían los hermanos, podrían ser los primos. Primos. Entonces ahí ya. O sea, si hay, Sí, sí si me hay acuerdo. esos parientes de segundo, tercer, cuarto orden, van ocupando el lugar de los otros, ¿no? Sí. Si no existe, obviamente, y no tiene ningún pariente, no existe alguien que tenga vocación hereditaria, la beneficencia pública de la ciudad toma la propiedad Toma la del inmueble. propiedad. Es por eso que cuando se tramita la sucesión intestada, es citada la beneficencia pública de la localidad. Interesante. Porque la beneficencia pública, si verifica de que la persona que está pidiendo la sucesión no tiene la calidad de heredero, entonces puede oponerse. Porque la norma establece que ese bien, si no se tiene herederos y no va a haber un trámite de sucesión, eso pasaría a dominio y administración de la beneficencia. Interesante. Interesante. Muy interesante. Porque suele pasar también especialmente en lugares alejados, ¿no? Comunidades, etcétera. Sí, claro, pero obviamente siempre la persona fallecida, si no tiene descendientes o ascendientes, tendrá parientes colaterales, En este caso, ¿no? claro, Hermanos, sus primos. sobrinos, entonces ellos podrían tramitar la sucesión. ok. Así es. Excelente, Gran punto. excelente, buena pregunta, Sandro. Para terminar el tema de sucesión intestada, un tema muy importante y muchas dudas que nos está aclarando, quisiera comentarle un caso, ¿no? Y hacerle la pregunta respectiva para ver en qué terminaría este caso, ¿no? A ver, le comento. Hay una propiedad en venta. Esta propiedad no cuenta con título de propiedad y de hecho, si revisamos en registros públicos, es la quinta venta, ¿ok? Y las ventas que anteceden a esta que se está haciendo se hicieron solo con minutas internas. No hubo pues una transferencia ante notario, no hubo pues No una se elevó a inscripción en registros registros públicos. Netamente con minutas internas, ¿ok? ¿Cómo titulo la propiedad si el único heredero universal también falleció sin hacer la sucesión intestada? A ver, en primer lugar debemos de tener en consideración en este tema del tráfico jurídico lo siguiente. La norma civil establece que la sola obligación de enajenar a un inmueble a determinada persona lo hace propietario. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, Israel tiene un departamento e Israel me quiere vender su departamento y firmamos un contrato privado. Puede ser un contrato privado en el cual establecemos un precio, modo de pago y la voluntad de ambos. Ese ya es mi título de propiedad, porque no debemos olvidar que
el sistema registral en nuestro país no es constitutivo de derecho. O sea, la inscripción registral no te hace propietario. Ya. Lo que te hace propietario es el documento y la demostración de esa voluntad. Por lo tanto, si existen minutas, esas minutas privadas donde no interviene un funcionario, un notario, Claro, un notario, que le legaliza las firmas, le da fecha cierta, menos escritura pública, si no es una minuta privada, eso es un título de propiedad. Ok. Pero la pregunta va relacionada a que yo tengo ya otras ventas privadas, Ajá. pero registralmente aparece un propietario. Y el heredero del propietario ha fallecido, pero yo tengo una minuta y no está saneada en registros públicos. Ajá. Eso también es una circunstancia que se presenta bastante, Sí, he visto. ¿no? Bastante. Entonces, en ese contexto, habiendo un titular registral y habiendo varias compraventas que ha habido un tracto sucesivo, ventas y se tiene una quinta minuta, como tú dices en tu ejemplo, lo que tendría que hacer este señor es un proceso de prescripción adquisitiva notarial. Exacto. Porque tiene un justo título, y el justo título es ese documento privado acreditando a los otros. Entonces es un procedimiento mucho más rápido. Obviamente un poco más oneroso, pero es rápido. Y el notario tramita la prescripción, va a hacer las publicaciones, si no hay oposición, él termina de tramitarlo, porque si hay oposición, tiene que remitir todo lo actuado al Poder Judicial. Si no hay oposición con las publicaciones que se hacen, el notario tramita y lo declara propietario, se llena unos formularios y eso se inscribe en registros públicos y así da cabida a su ingreso para el saneamiento de su inmueble. Pero el hecho que el inmueble esté inscrito a nombre de otra persona y él tenga un título, una minuta, no significa que no sea propietario. Sí es propietario porque tiene su título de propiedad por el sistema de transferencia de bienes que adopta nuestro país. Y para esa prescripción, obviamente tiene que demostrar posesión también del bien. Obviamente, los requisitos, obviamente para hacer ese trámite, tiene que demostrar posesión permanente, como tiene un justo título, tiene que ser por más de 5 años, no los 10 que exige la norma, obviamente actuar de manera pública, pacífica y como propietario, ¿no? Claro. Y no haya tenido demandas, requerimientos de entrega del inmueble, ¿no? Una posesión pacífica. Excelente. Y esté tributando, obviamente también es un requisito que se pide, así es, esté pagando el impuesto predial a la municipalidad respectiva, ¿no? Interesante. Perfecto. Muchísimas gracias, Pero doctor esta Antonio. respuesta que te doy es en el contexto Es que le di esta pregunta. que tú me das, Claro. ¿no? Exacto. Porque las posibilidades jurídicas Varían. de inmuebles son infinitas, son no diferentes. varían, entonces pueden ser parecidas, pero las salidas legales que se le puede dar son diversas. Claro, ¿no? Yo me son estoy diversas. enfocando al problema específico que me das, un propietario inscrito, su heredero fallecido y hay 5 minutas, Así es. Exacto. 5 propietarios más, Sí. no inscritos. Entonces en ese contexto esa sería la salida. Estoy seguro que Perfecto. va a ayudar a muchas personas este tema, ¿no? Así es, hermano. Bueno, creo que con esta pregunta terminamos el tema de sucesión intestada y por favor te cedo la palabra, hermano mío, para que puedas iniciar con el siguiente tema. Así es. El próximo tema es, vamos a hablar un poco del anticipo de legítima. Hay algunas preguntas que obviamente hemos formulado para que también podamos dar un contenido mucho más concreto a las personas que nos ven. Empecemos por la primera. ¿Qué es el anticipo de legítima, autor? A ver, el anticipo de legítima es una práctica que se da también dentro de nuestro país y básicamente es una donación. A ver, Ya. el anticipo de legítima en realidad es una donación, sino para diferenciarla se pone en anticipo de legítima porque la donación es aquella obligación que tú das de transferir un inmueble de tu propiedad a título gratuito Ya. a una persona, sea un bien mueble o inmueble. Esa es la donación. Pero a cualquier persona, que no sea tu pariente, un extraño, un tercero. El anticipo de legítima tiene la característica que es una donación, pero que se realiza al heredero forzoso. Ah, ya. Ese es básicamente el anticipo legítimo, es decir, es la donación que tú haces a tu heredero forzoso. Es decir, le estás dando antes, porque la herencia funciona mortis causa, es decir, hay herencia cuando uno muere, antes no hay herencia. Ya. Sino lo que haces cuando das un anticipo legítimo es estás anticipando la herencia que debía tener tu heredero forzoso. Se me ocurre una pregunta
que lo escuché también de un cliente, y era, el padre temía por dar el anticipo legítimo aún en vida. ¿Se puede hacer aún en vida el anticipo legítimo? El anticipo legítimo Claro, funciona en vida, en vida. inter vivos. Claro, Sí. entonces había unas cláusulas y el padre dijo que no pueden, digamos, hacer uso y disfrute o vender esas propiedades, digamos, que yo les he dejado en anticipo hasta que él pueda fenecer. ¿Existen esas cláusulas? ¿Son Por factibles? supuesto, son cargas. Cargas. Así como en la donación tú puedes poner una carga, en el anticipo también. Y se suele poner, por ejemplo, cuando son inmuebles, ¿no? Ujú. Digamos, lo que se suele hacer es doy en anticipo legítima al 50% de derecho de acciones a mis 2 hijos. Pero sin embargo, yo tengo el derecho de uso y habitación Exacto. de tales ambientes hasta el último día de mi vida. Me parece algo inteligente, ¿qué opina usted? Porque hay muchas personas, otros o hijos, que también nos ha pasado, que abusan por ese anticipo de que les deja el padre, abusan mucho los hijos, ¿no? Claro, se ve también que el padre muchas veces de buena fe da en anticipo y el hijo, por efecto del anticipo, pasa a ser titular del bien y este lo dispone, ¿no? Ujú. Entonces, para evitar esas circunstancias se puede poner una carga al Exacto. anticipo legítimo, Exacto, exacto. que es la que Perfecto. acabamos de hablar, ¿no? Perfecto, clarísimo. Entonces también nos gustaría saber el significado de la dispensa de colación. ¿Usted qué llama dispensa de colación? A ver, ¿qué pasa? La colación es una figura que se presenta, la norma que establece, la masa hereditaria, es decir, los bienes que constituyen la herencia, deben ser divididos en partes iguales entre todos los herederos forzosos, en Ya. principio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ocurre, poniendo un ejemplo, una familia, papá, mamá, tienen 3 hijos. Ya. Deciden dar el anticipo de legítima solo a 2 de los hijos, Ya. más no le dan a un hijo que esté en el extranjero. Ya. Porque para firmar el contrato de anticipo de Ya sea legítima requisitos, claro. tienen que estar presentes tanto el anticipante como el anticipado Ya. para aceptar el anticipo. Pero le dan solamente el inmueble que tienen esta familia, que tiene 3 hijos, solamente dan a 2 de los hijos el anticipo, y al que está en el extranjero, porque no mandó poder o no lo pudo hacer, no le dan anticipo. Ya. Fallecen los padres. Un hijo tiene derecho a la herencia y no le han dado el anticipo. Ya. Entonces, él puede iniciar el proceso de colación de bienes. Es decir, Al que no le han dado. al que no le han Ya. dado. Es decir, ese bien que lo otorgó en anticipo regresa a la masa hereditaria para ser dividida entre los 3 hermanos. Esa es la colación. Esa es la figura de la colación. ¿Y los 2 hermanos deben estar de acuerdo o no deben estar de acuerdo? No, es Ambas que partes. si están de acuerdo, bueno, firman un contrato de transacción extrajudicial, una conciliación, yo qué Ya, sé. ya. Pero si no están de acuerdo, el hijo que no ha recibido el anticipo está en la posibilidad de iniciar el proceso de colación de Está en el bienes. derecho también. Así es, Ah. está en la posibilidad. Doctor, ¿puede hacer un anticipo legítima a una persona que no es de mi primera línea sanguínea? A ver, la norma establece es que son excluyentes los herederos forzosos. Bien, si uno tiene herederos forzosos descendientes, es decir, hijos, nietos, cónyuge, no, cónyuge no es descendiente, pero está dentro de esa categoría, ya no puedes dar en anticipo bienes a los ascendientes, es decir, a tus padres, porque unos excluyen a los otros. En consecuencia, si tienes hijos, no puedes dar un anticipo a tus padres, salvo que dispongas de tu tercio de libre disponibilidad, que es una cosa distinta. Explíquenos, por favor. Cuando la norma habla del tercio de libre disponibilidad, es que uno si tiene bienes, a ver, en principio, uno si tiene bienes los puede enajenar libremente, Ya. si es su voluntad. Pero si los va a donar, es decir, si los va a disponer a título gratuito y tiene herederos forzosos, solamente puede disponer de un tercio. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Ya. Entonces, si tengo herederos forzosos, descendientes, son hijos, pero yo quiero dar mis bienes de manera gratuita a mis padres Ya. o a un hermano, entonces hago uso de mi tercio de libre disponibilidad, para que no haya oposición de los herederos forzosos. A eso me refiero. Fabuloso. Entonces, si tú, digamos, quieres dar un anticipo legítima, tu primer grado es tus hijos. Por Al supuesto. tercio, puedes solicitar un tercio, el tercio De la masa, de la a masa cualquier persona, a cualquier persona. sea heredero En este caso, o no sea heredero. Ah, ya, fabuloso. Importantísimo. excelente. Ese es el tercio Muy- de libre disponibilidad. Tercio de Si libre tienes herederos disponibilidad. forzosos. Sí, Pero ah, si ya. no tienes descendientes,
Pero si no tienes herederos forzosos descendientes y solamente tienes ascendientes, la norma amplía esa libre disponibilidad a la mitad. Excelente. Ojo. Que son dos cosas distintas. Buen dato, buen dato. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, una persona quiere, pues, disponer más de un tercio? O sea, en otras palabras, no puede anticipar más de un tercio. No, sí pueden anticipar. A ver, es que lo que te estoy hablando cuando hablo del tercio de libre disponibilidad, o si hay descendientes, y de la mitad si solamente hay ascendientes, es que esa disposición del tercio o de la mitad, según sea el caso, es a cualquier persona, no puede ser heredero forzoso. Tú lo puedes donar a un amigo. A cualquiera. A cualquiera. Ya, pero solamente puedo disponer de un tercio o de la mitad. O sea, no puedo disponer, como quien dice, del 100%. Si es que no tienes descendientes. A título gratuito. Exacto. Claro, Solo a ok. título gratuito. Porque si vas a hacer una compraventa, tú puedes vender el 100%, Claro. no hay problema. Claro. Perfecto. Si es a título oneroso, dispones como quieras. Pero si es a título gratuito, no. Si es a título gratuito y tienes herederos forzosos descendientes, solo un tercio Solo un puedes tercio, disponer. exacto. Si no tienes descendientes y solo tienes ascendientes, hasta la mitad. Y si no tienes ninguno de los dos, la totalidad. Excelente. En resumen. Excelente. Buen tema, Excelente. y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Como última pregunta, me gustaría, nos gustaría saber realmente el tema de si una propiedad, ¿cuáles son las causas de que las propiedades entren en litigio? ¿Y cuál sería, digamos, la solución que usted haría para conciliar o para, pues, terminar de solucionar estos conflictos que son de familia, ¿no? Bien, a ver, las causas para que se presentan en el litigio respecto de bienes inmuebles es inmensa, pero centrándonos en el tema básicamente Promedio que de estamos las demás. hablando de derecho sucesorio con ambos, Ok. generalmente se presenta por lo siguiente. Muchas veces se tramita la sucesión intestada y dejan de considerar en esa sucesión intestada a herederos forzosos. Entonces, cuando el heredero forzoso no considerado en la sucesión intestada se entera, Ya. es que inicia la demanda de petición de herencia e inclusión de heredero, entonces ahí es donde se suscita el problema. Claro. Otra posibilidad de que se presente un conflicto judicial, en el que hablábamos, tengo 3 hijos, pero solamente doy de anticipo a 2, porque Ya. uno no estaba, o no le doy a ese otro, entonces él inicia su proceso de colación de bienes. Entonces, en estas circunstancias, Sí. y son procesos que duran bastantes años, son procesos en los cuales se enfrascan las personas, primero los hermanos, fallecen los hermanos y dejan de herencia, no un bien, sino dejan un proceso judicial Claro. a los hijos. Una carga. Si por ahí tiene 2 hijos, ya entran 2 hijos por una porción. Y si por ahí fallece el hijo deja a los nietos. Entonces se convierte un proceso como una telaraña donde hay varios partes procesales. Y a sanear eso Y es- eso perjudica, es una pérdida de tiempo, dinero. En estos casos de temas sucesorios, donde básicamente se discute cuestiones de bienes inmuebles, lo recomendable es llegar a un punto de equilibrio. Porque como se dice, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Así es. Sobre todo Así es. si Así es, están es entre muy cierto. familiares, para no generar un conflicto, porque muchas veces esto causa resentimientos entre propios familiares y se Claro. ven hermanos que Hasta se discuten. matan. Hasta Sí, se literalmente matan. hasta ahí. Bueno, no llegaría a ese extremo, pero o sea, He visto se casos. quiebra. Sí hay. Hay, Yo pero digo, ¿tú has visto? sí, No sé. sí, Sí, se quiebra la relación familiar y eso dejas de herencia a los hijos, a los nietos y ellos siguen el proceso, siguen el proceso. Hay procesos que son 10, 15 años Exacto. y que no es beneficioso para ninguno, Exacto. porque por querer acrecentar su parte, metros más, metros menos, se enfrascan en procesos judiciales que en un momento un juez va a decir si tienes derecho y tienen que repartirse. Ese es el destino. Salvo que se llegue a demostrar que no tiene la calidad de heredero forzoso, ¿no? Salvo Esa esas sería la circunstancias. solución. Claro, ese es llegar a un La salida. a un acuerdo. Es lo más beneficioso para Correcto, todos. Porque correcto. enfrascarse en un proceso judicial es tedioso, Sí, es una claro. pérdida de dinero, tensión, Tiempo molestia y salud ¿no? también. Claro, por salud. decir, justamente por todas las ciudades, por todas las partes de la ciudad del Cusco también hay
algunos letreros, ¿no? Casa en litigio, imagino que eso obviamente puede ser. Por supuesto, Gran parte, o sea, la generalmente mayoría de se ve eso casi en situaciones. litigio porque justamente ocurren estas Claro, circunstancias, ¿no? claro, No claro. incluyeron a todos los herederos, o bien hubo anticipo solamente para algunos hijos, no para todos, entonces se generan estos conflictos judiciales, ¿no? Excelente, Excelente doctor. tema. Excelente. Para no perder, por favor, la oportunidad, en medio de la conversación me nace una nueva pregunta, ¿no? Sobre este tema sucesitorio, ¿no? ¿Qué pasa si es que, a ver, por decir, en vida la persona, digamos, tiene 3 hijos, ¿ok? Y bueno, solamente quiere dejar pues su herencia, sus bienes, solamente a 2 hijos. Pasa. Es su voluntad, pero no hace un anticipo, no lo pone en un testamento y fallece la persona lamentablemente. Pero los hijos son conscientes de que solamente quería dejar sus bienes a 2 personas, a 2 hijos. Y el tercero como que queda excluido. ¿Qué pasa en este caso? Es que la norma no prevé la exclusión del heredero. ¿Okay? ¿Por qué razón? Si tienes herederos forzosos descendientes, que es lo que estás hablando, tendría que, para excluirlos de la herencia, tendría que haber una causal de indignidad o desheredación. Claro, y eso debe estar, debe estar inscrito, o sea, debe estar redactado en un testamento, ¿no? Así es. Si bien es cierto, también podrían impulsarlo los otros herederos, si hay causales, si hay esas causales, pero si el heredero forzoso que va a ser excluido tiene descendientes, ellos ocupan el lugar. Eso se llama la herencia, o sea, claro. no... Interesante. Ellos ocupan el lugar Claro. del padre excluido, Excelente. declarado indigno. Entonces, si Ya tiene no me des a mí, descendientes, claro. no ocupa él, pero el hijo Exacto. hereda en representación. Exacto. No me des a mí, dale a mis hijos. Así es. Excelente. En resumen es eso. Me quedó claro. Espectacular. Muy bueno. Siempre y Sí. cuando tenga descendientes. Claro que sí, claro que sí. Eso fue todo por el capítulo de hoy. ¿Tienes algo más que preguntar? Sí, bueno, creo que con esto culminamos en el tema de las preguntas, el tema de esta entrevista. Le agradecemos mucho, doctor Antonio, Así es. por el espacio, por el tiempo, por el conocimiento, por su experiencia, que gracias a ella hoy nos puede hablar de todos estos temas, ¿no? De forma fluida. Y yo sé que esto va a ayudar a muchas personas que nos ven el día de hoy. Exacto, esa es la intención de Lobos Inmobiliarios, justamente dar contenido de valor para personas que nos ven y están metidas o pronto a inmiscuirse mucho en el tema inmobiliario, y es importante saber el tema legal. Así es. Así que le agradecemos mucho, autor. Ya saben, si tienen temas registrales, pueden buscarlo al doctor Antonio Olivera Castillo. ¿Ok? Sí, de hecho, también su número va a aparecer justamente por acá en la este parte de momento para que lo puedan contactar. Así es. ¿Ya? Así Ha es. sido un gusto, un grato honor tenerlo el día de hoy, doctor Antonio. Muchísimas gracias. ¿Algo que tenga que decir antes de poder terminar? Bueno, en todo caso agradezco vuestra invitación, están en su casa, y también espero haber absuelto algunas dudas que tiene el común denominador de las personas, ¿no? Que muchas veces el querer averiguar o sanear un inmueble respecto de cuestiones sucesorias a veces hace tedioso, porque muchas personas tienen miedo de ir al Poder Judicial, ya que hay un desgaste no solamente económico, sino un desgaste personal que genera estrés. Pero sin embargo espero haber colaborado con el objetivo de este programa, que es abrir los ojos, explicar a las personas sobre este tema del tráfico jurídico, ¿no? O sea, entre particulares, por temas sucesorios, saneamiento, etcétera. Entonces, agradecido por vuestra invitación y espero haber cubierto las expectativas de sus preguntas. Doctor Antonio, los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Hermanito doctor lindo, Antonio. Israel, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, Sandro, doctor. para servirlos. Hasta luego.